¿Qué tal amigos? Hoy les traigo un nuevo video. Esta vez es sobre esta guitarra, la Ibanez A71, que es una guitarra bastante peculiar y extraña porque tiene funciones interesantes. Partiendo porque esta guitarra tiene una escala de 25 pulgadas, o sea, está entre una Strato y una Les Paul. Tiene selletas, en este caso que son de acero. Tiene lo que sería unos trastes que son medium, o sea, no son jumbo como suelen ser. Y lo más raro en este caso son las cápsulas, la cual tiene una función que con este switch se cambia el tono totalmente. O sea, este sistema le llaman Dynamics 8, o sea, prácticamente tenemos 8 posiciones distintas al momento de mover esto. Vamos a centrar sobre todo en el sonido de las cápsulas y vamos a ver qué sucede con esto. En este momento está en la posición estándar este switch de acá. Y lo que sería la posición de esta es el del puente. Como pueden escuchar, suena bastante filoso. Esta es la posición en la cual se mezclan estas dos cápsulas. Este sería el centro. Se mezclan estas dos. Y aquí está solamente la del neck o del cuello. Y ahora viene lo interesante, que es al momento de mover este switch. Si yo muevo este switch, me va a cambiar totalmente el sonido en esta posición. Escuchen. En este momento está simple, la del puente, y en este momento está en serie. Pueden darse cuenta que hay menos sonido en sí, menos interferencia. Porque está prácticamente en un modo humbucker. Este momento está en serie. En esta posición está funcionando esta y esta. En esta posición está funcionando estas dos. Creo que me salté una, ¿o no? Bueno, en esta estas dos. Y en esta sería la de arriba. Y cuando está las dos de arriba,
pasa la misma situación que anteriormente. O sea, en este momento están en serie. Cuando está acá arriba, están estas dos, pero en serie. Cuando están aquí, están estas dos en paralelo. En esta están estas dos en paralelo. Aquí estas dos en paralelo. Y estas dos en serie. No sé si se entiende, pero aquí lo voy a mostrar lo que sería el diagrama. Que la verdad es un poco enredado, pero hay que saber la diferencia entre serie y paralelo en la conexión de una cápsula. Porque dos cápsulas se pueden conectar de esas dos formas y se obtiene distintos sonidos. Y también está la opción que prácticamente es una single coil. En este momento está single. Sería una single coil. Se siente el sonido mucho más gordo en este momento. Pero hay que aclarar algo. Y es que aunque en esta posición de arriba esté funcionando prácticamente como una humbucker, la verdad es que en esta posición no suena como una humbucker. Exactamente. ¿Y eso a qué se debe? Es principalmente a lo que sería la posición en la cual está esta cápsula. En una humbucker tendríamos estas dos juntas, súper pegadas. Y los imanes como tal de la humbucker estarían captando esta zona en sí del sonido de la cuerda que está vibrando. Entonces captaría esta zona. Al momento en que esta otra cápsula está más alejada, está captando, podemos decir, algo así. Entonces pasa que, como cada uno está captando esto y esto, y es más grande el espacio, esta cápsula está captando el sonido en esta de acá, zona. Y cuando capta el sonido más acá, el sonido más grave, más gordo, más... A veces puede ser hasta más medioso o más opaco, menos brillante y más cálido cuando está en esta posición. En cambio aquí el sonido es súper brillante, súper filoso. Los bajos son súper como comprimidos. Y el sonido prácticamente de el rock y el metal. Que es prácticamente usando lo que sería el sonido en esta posición, en la del puente. Toda guitarra rítmica prácticamente está tocada usando estas cápsulas de acá. En este caso a mí me encanta el sonido de la single coil. O sea, yo nunca voy a usar realmente esta función. Pero es interesante lo que se puede llegar a hacer y en otro estilo de música tal vez se puede jugar bastante con esto. Ahora en aspecto no tanto de especificaciones, que realmente las especificaciones como tal van ligadas a prácticamente cómo funciona el instrumento, pero en sí me voy a ir más lo que es el sentir de esta guitarra, lo que siente, lo que uno siente al momento de tocar. Y qué es lo más, se podría decir como, ya el sonido es bastante sugerido, imagínense lo que es la comodidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero le voy a dar mis impresiones y es que la guitarra es liviana, para mi gusto está súper bien. Debe ser porque es de Poplar, Alamo, si mal no recuerdo. Y está súper equilibrada. Tiende un poco a bajarse de aquí, pero lo normal. Todas sus conexiones, todo lo que es funcional así, está súper suave. Esto funciona impecable, no hay ningún tipo de interferencia. En lo que sería el tono, que prácticamente ya no lo uso. Ahí no se ve. El tono de acá está al mínimo. Yo siempre uso esto al máximo. Para mí suena súper raro una guitarra sin tono. O sea, sin el tono al máximo.
El sonido que da esta guitarra por tener una single coil aquí es bastante filudo, filoso. Me gusta. Aunque sigue siendo un sonido como bien grueso igual. Para hacer una single coil encuentro que no suena así como hueca, sino que tiene bastante así resonancia. Me gusta de hecho. O sea, son cápsulas de buena calidad. Y en sí tengo solamente buenas impresiones de esta guitarra. Nada que decir. Más que el aspecto que realmente a mí me gusta. No es como muy primitivo la guitarra. Pero fuera de eso está interesante. El sonido que da es bastante brillante. Debido a que, por ejemplo, los saddles son de buena calidad, son de acero, se ven súper bien. Y mi mano queda súper cómoda. Me gusta. Yo ya lo he dicho en otros videos anteriores, pero pasa que ya estoy muy acostumbrado a distintas guitarras que son súper gruesas, otras súper delgadas, y la verdad es que estoy súper acostumbrado, entonces no veo problemas realmente. Esta guitarra, si mal no recuerdo, no la he calibrado nunca. Y estaban un poquito altas las cuerdas, pero es cuestión de un buen ajuste, una buena calibración y queda genial. Como les decía, el twang es muy bueno. Tiene ese sonido metálico que está brutal, nada que decir. Bueno, y finalizando el video les puedo decir que la guitarra sí suena muy bien. El pedal mute, pueden escuchar lo que suena bien.